El prólogo de Ori, 14 de abril. San Martín el Confesor, Papa de Roma. Martín fue nombrado Papa el 5 de julio del año 649, en tiempos de la furiosa controversia entre los ortodoxos y los herejes monotelitas, que sostenían la creencia en una sola voluntad en Cristo. Reinaba entonces Constancio II, el nieto de Heraclio. El patriarca de Constantinopla era Pablo. Para restablecer la paz en la iglesia, el emperador escribió un tratado llamado Tipos, que era muy favorable a los herejes. El Papa Martín convocó a un concilio de 105 obispos que condenó el libro del emperador. Al mismo tiempo, el Papa le escribió una carta al patriarca Pablo rogándole que se ciñera a la pureza de la fe ortodoxa y le aconsejara al emperador que renunciara a los sofismas heréticos. Esa carta enfureció tanto al emperador como al patriarca. El emperador envió a Olimpo, uno de sus generales, a Roma, para llevar al papa encadenado a Constantinopla. El general no se atrevió a encadenar al papa, sino que sobornó a un soldado para que lo matara con una espada en la iglesia. Pero cuando el soldado entró en la iglesia con la espada escondida, quedó ciego de repente. Así, por la providencia de Dios, Martín escapó de la muerte. En ese tiempo, los sarracenos estaban atacando Cilicia y el general Olimpo fue enviado allí, donde murió. Después, debido a las intrigas del herético patriarca Pablo, el emperador envió a otro general, Teodoro, para encadenar y llevar al papa, con la acusación de que el papa estaba colaborando con los sarracenos y que de no veneraba a la purísima Madre de Dios. Cuando el general llegó a Roma y leyó la acusación contra el papa Martín, éste respondió que eso era una calumnia, que él no tenía ninguna alianza con los sarracenos, enemigos de la cristiandad, y que en lo concerniente a la purísima Madre de Dios, si alguien no la honraba, no la confesaba y no la reverenciaba, que fuera maldito en este siglo y en el venidero. Sin embargo, eso no cambió la decisión del general. El papa fue encadenado y llevado a Constantinopla, donde yació largamente en prisión, gravemente enfermo, sufriendo angustia y hambre, hasta que fue condenado al exilio en Quersoneso, donde vivió 2 años exiliado. Murió en el año 655, entregando su alma al Señor por quien tanto había sufrido. 2 años antes que él, el patriarca Pablo había muerto arrepentido. Cuando el emperador lo visitó antes de su muerte, Pablo volvió su rostro hacia la pared y lloró, confesando que había pecado mucho contra el Papa Martín y rogándole al emperador que lo liberara. Los santos mártires Antonio, Juan y Eustacio. Los tres fueron primero paganos y adoraban al fuego. Los tres eran miembros de la corte del conde lituano Holgar de Vilna. Sus nombres habían sido Kruglets, Kumets y Nesilo. Los tres fueron bautizados por el sacerdote Néstor. Los tres fueron colgados uno tras otro del mismo roble en el año 1347. Los cristianos cortaron ese roble y construyeron una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad. Las venerables reliquias de esos mártires fueron colocadas en esa iglesia, y con el tocón del roble tallaron el santo altar. Sus reliquias descansan en Vilna. El santo mártir Ardalión el actor. Primeramente fue actor de comedias. Para entretenimiento del pueblo, interpretaba con gusto el papel de los mártires, escarneciendo a los cristianos de todas las maneras posibles. Pero cuando empezó la persecución de los cristianos en tiempos de Maximiano, su espíritu cambió completamente. Delante del pueblo gritó, con voz fuerte, que él era cristiano y que no estaba bromeando. Por eso, Ardalión fue condenado, padeció por Cristo y murió atado a una estructura metálica ardiendo, interpretando así verdadera y honorablemente el papel de mártir. Reflexión. Es apropiado para un monje amar a Dios como un hijo y temerlo como un esclavo, dice Evagrio. Naturalmente, eso es lo apropiado también para cada cristiano, aunque no sea monje. Es un gran arte para todos unir el amor de Dios y el miedo a Dios. Muchos otros santos padres, cuando hablan sobre el amor, mencionan al mismo tiempo el temor y viceversa. San Juan Crisóstomo en su homilía sobre el amor perfecto habla al mismo tiempo sobre el sufrimiento y las penas del infierno. ¿Por qué?
Porque sin temor, un gran amor de Dios se transforma insensiblemente en soberbia, y sin amor, un gran temor a Dios conduce a la desesperación. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado, cómo se apareció a sus discípulos en la orilla del lago y los llamó muchachos. Juan capítulo 21, versículo 5. Cómo, una vez más, les llenó las redes con peces, y ellos le reconocieron, aunque ninguno se atreviera a preguntarle, ¿tú quién eres? Juan capítulo 21, versículo 12. Homilía sobre la experiencia personal de todos los apóstoles. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. 1 de Juan capítulo 1. Así se expresa la predicación apostólica. Los apóstoles no hablan como los sabios del mundo, ni como los filósofos, y mucho menos como teóricos que hacen suposiciones sobre algunas cosas, buscando descubrir algo. Hablan sobre las cosas que no buscaban, pero que inesperadamente los rodearon, sobre un hecho que ellos no descubrieron, sino que, por así decir, inesperablemente dio con ellos y se apoderó de ellos. No se ocuparon de la investigación de las cosas espirituales, no aprendieron psicología, mucho menos se ocuparon de espiritismo. Su ocupación era la pesca, una ocupación del todo física y basada en la experiencia. Mientras estaban pescando, se les apareció el Dios hombre, y cautelosa y lentamente los condujo a servirlo en una nueva vocación. Al principio no le creyeron, pero cautelosa y lentamente, con miedo y vacilación, y titubeando mucho, se acercaron a él y lo reconocieron. Solo después de que los apóstoles lo vieron muchas veces con sus propios ojos, y lo examinaron y lo palparon con sus propias manos, creyeron en él. Aunque su experiencia fue sobrenatural, su método de conocimiento fue totalmente sensorial, y estaba basado en un encuentro real. Ningún científico moderno sería capaz de usar un método más positivo para conocer a Cristo. Los apóstoles vieron no un milagro, sino muchos milagros. Oyeron no una lección, sino tantas lecciones que no podrían escribirse en muchos libros. Vieron al Señor resucitado durante 40 días. Caminaron con Él, hablaron con Él, comieron con Él y pudieron tocarlo. En una palabra, ellos, personalmente y de primera mano, vieron muchos milagros, gracias a los que conocieron y pudieron afirmar que Cristo es Dios hombre, el Hijo del Dios vivo, el Salvador amante de la humanidad, y el Juez todopoderoso de los vivos y de los muertos. Oh Señor resucitado, confírmanos en la fe y el fervor de tus santos apóstoles. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.